Sean todos bienvenidos a un nuevo tema. Este día vamos a hablar de las relaciones del poder ante el conflicto. Siempre en un conflicto existen relaciones de poder. Muchas veces las posibilidades de diálogo y convencimiento son sustituidas por la imposición, ya sea para acallar las diferencias o para imponer un interés o un punto de vista. El que tiene todo el poder y el que no tiene nada de poder. Eso es lo que se busca en un conflicto. Yo tengo todo el poder y tú no tienes nada. Y de ahí surge el conflicto. Porque la otra parte también quiere tener el poder. Vamos a hablar de los poderes que se ejercen en la familia. Los adolescentes es una etapa en la que el cuestionamiento del poder de los padres es prácticamente normal. Sin embargo, esta situación puede convertirse en un conflicto si las partes lo convierten en un modo de vida desgastante. Por otro lado, las disputas de herencia, por ejemplo, es una lucha de poder. Ese es un ejemplo, pero podemos tener muchos ejemplos más, ya que el adolescente en esta etapa empieza a hacer reproches, preguntas a los padres y empiezan a estar en desacuerdo del estilo de vida, de las decisiones que posiblemente sus padres tomaron y empieza el conflicto. Muchos adolescentes dañan en esta etapa a sus padres. Empiezan a reprochar por qué hiciste esto, por qué no hiciste lo otro y por qué no pensaste en mí, cuando quizás los padres hicieron todas esas decisiones pensando nada más en ellos. Pero el adolescente en esa etapa se encuentra tan frustrado consigo mismo y con los demás que siempre va a andar cuestionando y buscando un porqué de las situaciones. También se da el caso de que los padres, por no comprender la etapa en la que los hijos están, que es la adolescencia, comienzan los daños hacia ellos. Por eso es de buscar un punto medio. Cuando yo estoy enojado, me alejo. Cuando la otra persona está enojada, no sabe lo que dice. Lo que está diciendo, lo está diciendo nada más de su boca para afuera. Es lo que siente, es una emoción. Es como cuando tú te golpeas un dedo. Es una emoción en ese momento. Tú gritas, tú hablas, tú dices palabras hasta soeces. ¿Por qué? Porque es una reacción, es una emoción que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso, cuando exista un conflicto familiar, las partes se deben dar espacio y cada parte debe pensar, esa persona me ama y yo la amo. Solo que estamos en un conflicto en este momento porque cada quien está buscando el poder. Es de comprender que los padres no saben muchas veces cómo enfrentarse ante un adolescente y el adolescente no sabe cómo enfrentarse ni siquiera a él mismo, mucho menos en su entorno. También existe la lucha de poder en la escuela. La escuela es una estructura jerárquica en la que los y las docentes ejercen el poder ante los estudiantes. No obstante, la que podría ser una relación de modelaje, animación y apoyo puede convertirse en humillaciones y abuso. Esto no solo se da de docente a estudiantes, sino que puede ser inverso. Un docente puede humillar a sus estudiantes para imponer miedo, para que éste tenga poder. Y el estudiante puede creer que el docente es un empleado de él. Y así viceversa, cuando ambas partes deben de analizarlo de la siguiente manera. Como maestro, yo soy un ejemplo para el estudiante. Yo debo de involucrarme con ellos, conocerles y aceptarles y comprenderles las situaciones que ellos están manejando dentro de su cabeza. Las hormonas, los sentimientos, las emociones. Hoy pueden estar contentos, mañana van a llegar molestos a clases. Entonces, como docentes, tenemos que comprender a los estudiantes, tratar de motivarles a que tengan conocimiento y que el conocimiento
se convierta en una pasión para su vida, buscar su vocación, animarles a seguir adelante, impulsarlos a que pueden lograr mejores cosas que sus padres y superarles en gran manera. En cambio, el estudiante también tiene que comprender que el maestro es una autoridad que está puesta ahí para poder transmitir conocimiento. Es una persona a la cual se le debe de respetar como a cualquier otra. Aunque tú pagues el colegio más grande y más caro del país, ese profesor merece respeto, porque tú no estás pagando a un subordinado, sino que estás pagando a una persona profesional. Ejemplo, cuando tú vas donde un médico, aunque tú pagues la consulta de $50, tú no vas a decirle al médico lo que él tiene que hacer, sino que es el médico el que te dice que tienes que hacer, porque es un profesional. Estas líneas se deben de poner en práctica en ambas partes. El docente respetar al estudiante y el estudiante respetar al docente. En la sociedad, el objetivo de un gobierno es ejercer el poder. No obstante, en dicho ejercicio puede haber abuso o presión. Por ejemplo, si un grupo de manifestantes hace un reiterado llamado a las autoridades para poder ser escuchados y tomados en cuenta, el Estado podría negociar. Sin embargo, muchas veces decide reprimir las acciones de los manifestantes. Y eso es muy importante. Si la sociedad no está de acuerdo con lo que el Estado está haciendo, este puede manifestarse. Y el gobierno debe sentarse con estos manifestantes y llegar a un acuerdo, no imponer su autoridad, enviar a las autoridades como los policías, entre otros, a que estos se dispersen y se vayan a su casa. Eso sería un abuso de poder. Entonces, la sociedad tiene el poder de poder expresarse y el Estado tiene que buscar un punto medio para poder escucharle. A veces las organizaciones mismas son las que propician el conflicto, cuando su estructura es demasiado vertical, dando demasiado poder a líderes y provocan excesiva subordinación. El conflicto es inherente al ser humano, o sea que siempre va a existir. Como ser social es un importante mecanismo de transformación social, valga la redundancia. Sin el conflicto no existirían mejoras y cambios. Sin el conflicto no sabría cuáles son las necesidades del otro. Por eso el conflicto siempre va a existir. Lo importante es saber buscar un punto medio de negociación ante ambas partes. Que Dios me les bendiga. Espero que haya quedado claro este tema. Y recuerden, la educación es poder. Si yo sé que tengo el poder para hablar, para expresarme, esto va a causar que alguien me escuche. En cambio, si yo no conozco de leyes, de mis derechos, ¿cómo yo voy a ejercer lo que yo quiero hablar ante los demás? Así que eduquémonos lo más posible, porque eso nos va a abrir puertas ante cualquiera de las instancias que pueda surgir un conflicto. Dios me le bendiga.